Esta es la historia de Jefté, el vencedor rechazado. Jefté nació en circunstancias difíciles en Galaad, hijo de una prostituta. Desde pequeño soportó el peso del desprecio y la exclusión, pues sus propios hermanos y su comunidad lo rechazaban. De joven, aprendió a convivir con miradas acusadoras, palabras despectivas y actitudes despectivas. No se le consideraba digno de heredar la casa de su padre, simplemente porque no encajaba en las normas sociales establecidas. A pesar de ello, Jefté se fortaleció y se aventuró a ser valiente, desarrollando habilidades de guerrero y liderazgo en medio de la adversidad. Su carácter se forjó en el fuego del rechazo, lo que lo hizo resiliente y preparado para afrontar mayores desafíos. Aprendió a confiar no en los hombres, sino en Dios, sabiendo que solo el Señor podía abrir caminos donde las puertas estaban cerradas. El rechazo que sufrió en su juventud lo llevó a dejar su hogar y buscar refugio en Tob, una tierra lejana. Allí, se relacionó con hombres frívolos, pero con el tiempo se convirtió en el líder de ese grupo. Aunque era visto como un extraño, su valentía y determinación lo distinguieron. Dios ya estaba moldeando su vida para propósitos mayores, incluso cuando todos lo despreciaban. La historia de Jefté nos muestra que, a menudo, quienes el mundo rechaza son precisamente aquellos a quienes Dios elige. Al Señor no le detiene la apariencia ni los antecedentes familiares, sino que mira el corazón y la disposición a obedecer. Así, Jefté, aunque su sociedad lo consideraba indigno, fue apartado por Dios para cumplir un papel fundamental en la historia de Israel. Es un recordatorio de que no debemos juzgar las personas por sus orígenes o su pasado, porque el Señor puede levantar del polvo a los rechazados y convertirlos en instrumentos de victoria. La vida de Jefté comienza mostrándonos que el rechazo humano puede ser, en realidad, el punto de partida para la exaltación divina. Durante ese periodo, Israel vivió en constante conflicto con los amonitas. El pueblo se había apartado una vez más de Dios y se había entregado a la idolatría, sirviendo a los dioses de las naciones vecinas. Este pecado tuvo graves consecuencias. Los amonitas los oprimieron y humillaron, causándoles sufrimiento y angustia. La situación se volvió insoportable. Hombres, mujeres y niños vivían amenazados, mientras sus ciudades eran saqueadas y sus campos devastados. El pueblo clamaba, pero parecía olvidar que la raíz de su sufrimiento residía en su abandono del Señor. Una vez más, su infidelidad trajo consigo la disciplina divina. En medio de la desesperación, los israelitas reconocieron su culpa y clamaron de nuevo al Señor. Confesaron sus pecados y estuvieron dispuestos a abandonar sus ídolos, implorando la misericordia de Dios. Esta actitud demostró un arrepentimiento genuino y el Señor, conmovido por su compasión, respondió al clamor de su pueblo. Dios entonces preparó a alguien para ser el instrumento de liberación, pero curiosamente, la elección recayó en alguien a quien Israel había despreciado, Jefté. Mientras la nación buscaba un líder que pudiera enfrentarse a los amonitas, el Señor ya había moldeado el corazón del hombre rechazado para esta misión. La opresión, el arrepentimiento y el clamor demuestran el ciclo que se ha repetido tantas veces en la historia de Israel: pecado, castigo, arrepentimiento y liberación. Sin embargo, esta vez sería el instrumento elegido, un hombre rechazado por los suyos, pero levantado por Dios para guiar a su pueblo a la victoria. Cuando sus hermanos legítimos crecieron, rechazaron abiertamente a Jefté y lo expulsaron de la casa paterna. Afirmaron que no tenía derecho a la herencia por ser hijo de una prostituta. Este acto cruel dejó profundas cicatrices en su alma, pero también lo condujo al propósito divino. Expulsado, Jefté partió hacia Tob, un lugar lejano, donde encontró refugio. Allí, reunió a hombres despreciados y marginados, quienes lo aceptaron como su líder. En ese entorno, perfeccionó sus habilidades militares y de liderazgo, convirtiéndose en un guerrero respetado. Aunque el mundo lo veía como un exiliado, Dios estaba usando ese tiempo de separación para preparar a Jefté para el gran llamado. A menudo, los desiertos que atravesamos son campos de entrenamiento para las victorias venideras. Este fue el caso de Jefté, rechazado por los hombres, pero no olvidado por Dios.
El liderazgo de Jefté en Tob atrajo la atención de muchos, a pesar de que su imagen anti-Israel era negativa. Se le veía como un hombre duro, moldeado por el dolor, pero que llevaba consigo la valentía necesaria para tiempos de guerra. Este contraste demostró que Dios puede suscitar líderes incluso en los lugares más inesperados. La partida de Jefté nos enseña que las puertas cerradas a menudo nos dirigen al camino que Dios desea. Lo que parecía un final para él, el rechazo de su familia, fue en realidad el comienzo de un camino de preparación para una misión mucho mayor. Ante la creciente amenaza de los amonitas, los ancianos de Galaad comprendieron que necesitaban un líder capaz de conducir a su pueblo a la victoria. Fue entonces cuando recordaron a Jefté, a quien habían rechazado y expulsado. La ironía divina se reveló. El despreciado se convertiría en el libertador. Los ancianos fueron a Tob y le suplicaron a Jefté que regresara para liderarlos. Al principio, Jefté los confrontó con hipocresía. ¿No fueron ustedes quienes me odiaron y me expulsaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen a mí ahora que están en apuros? Su corazón aún llevaba las marcas del rechazo. Sin embargo, tras escuchar la insistencia de los ancianos y comprender la oportunidad que Dios le brindaba, Jefté aceptó el desafío. No obstante, puso una condición. Si era elegido líder y Dios le concedía la victoria, también sería el líder permanente de Galaad. Los ancianos accedieron. El regreso de Jefté no solo tenía un propósito político, sino también espiritual. El Espíritu del Señor comenzó a obrar sobre él, preparándolo para liderar al pueblo. No confió en sus propias fuerzas, sino en el Dios de Israel, quien siempre había sostenido a la nación. Este momento marca un gran punto de inflexión. Aquel que había sido rechazado se volvió indispensable. Dios revirtió la situación y transformó el dolor del rechazo en honor. Así Jefté fue exaltado no por méritos humanos, sino por la soberanía divina. Antes de entrar en batalla, Jefté buscó resolver el conflicto por la vía diplomática. Envió mensajeros al rey de los amonitas, preguntándole el motivo de la guerra. El rey respondió que Israel había tomado sus tierras al salir de Egipto y por lo tanto exigía la restitución. Jefté, conocedor de la historia del pueblo, respondió con sabiduría y firmeza. Explicó que Israel no había tomado las tierras de los amonitas, sino solo las de los amorreos, conquistadas por orden del Señor. Además, les recordó que la posesión de la tierra era fruto de la promesa de Dios, no de la injusticia. Esta respuesta reveló no solo conocimiento histórico, sino también fe en el Señor. Jefté dejó claro que la guerra no era meramente política, sino espiritual. El Señor, el Dios de Israel, decide sobre las tierras. De esta forma demostró confianza en la justicia divina. Incluso después de sus argumentos, el rey de los amonitas no escuchó. La guerra era inevitable. Sin embargo, la postura de Jefté demuestra que no buscó un derramamiento de sangre innecesario, sino que actuó con prudencia y justicia antes de empuñar la espada. Este episodio enseña que antes de luchar debemos buscar todas las alternativas para la paz. Sin embargo, cuando la batalla es inevitable, debemos enfrentarla con la certeza de que Dios nos dará la victoria. Así se preparó Jefté para enfrentar a sus enemigos. Cuando el conflicto se hizo inevitable, el Espíritu del Señor descendió sobre Jefté, llenándolo de valor y sabiduría. No confió solo en su propia fuerza, sino que reconoció que la victoria solo llegaría mediante la intervención divina. En ese momento, Jefté hizo un voto al Señor, prometiendo que, si salía victorioso, ofrecería como sacrificio lo primero que saliera de su casa a su regreso. Aunque su intención era expresar gratitud y dependencia de Dios, su precipitada decisión traería consecuencias dolorosas. Con el corazón encendido de fe, Jefté avanzó a la batalla. Sabía que no se trataba solo de un enfrentamiento entre dos pueblos, sino de una lucha por el honor del Dios de Israel. Con valentía, dirigió a sus hombres e inspiró confianza en el ejército de Galaad. El poder de Dios se manifestó y Israel obtuvo una gran victoria. Los amonitas fueron aplastados y la opresión que había durado años llegó a su fin. La mano del Señor había actuado a favor de su pueblo a través de un hombre rechazado. Este episodio nos recuerda que no es la posición social ni la aceptación humana lo que determina nuestra eficacia.
sino la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Con Él, los débiles se fortalecen y los rechazados triunfan. La batalla contra los amonitas se caracterizó por una sorprendente victoria. Jefté lideró a su ejército con estrategia y valentía, derrotando al enemigo en 20 ciudades y asegurando la liberación de Israel. La victoria no fue solo militar, sino también espiritual. El pueblo que antes había llorado de desesperación, ahora celebraba con alegría. Jefté, el rechazado, se había convertido en un héroe nacional. Las voces que antes lo despreciaban, ahora lo exaltaban. Dios había convertido el oprobio en honor. Sin embargo, en el corazón de Jefté aún pesaba el juramento que había hecho. Estaba feliz con la victoria, pero temía el cumplimiento de la promesa precipitada que le había hecho a Dios. La gloria de la conquista se mezclaba con la sombra de un compromiso difícil. Aún así, Jefté se mantuvo firme en su integridad. Reconoció que la victoria pertenecía a Dios y no se atrevió a incumplir su palabra. Su fidelidad demostró que no buscaba la gloria personal, sino que deseaba honrar al Señor, incluso ante un juramento difícil. Esta victoria refuerza la verdad de que Dios puede usar a los improbables para lograr grandes cosas. Jefté, rechazado por su familia y la sociedad, fue el instrumento elegido para liberar a Israel y restaurar la dignidad de una nación. Al regresar a casa tras la victoria, Jefté se sorprendió al ver a su única hija salir a recibirlo con danzas y cánticos. Se le partió el corazón, pues ella sería el cumplimiento del voto que le había hecho al Señor. Con lágrimas en los ojos, Jefté le explicó a su hija el voto que había hecho. En lugar de rebelarse, ella demostró sumisión y valentía aceptando su destino. Pidió solo 2 meses para llorar su virginidad en las montañas, ya que no tendría descendencia. Este momento es uno de los más trágicos de la historia bíblica. La victoria militar se convirtió en dolor personal. La fidelidad de Jefté a su voto y la sumisión de su hija revelan la seriedad con la que ambos asumieron su compromiso con Dios. Aunque existe debate sobre la naturaleza del cumplimiento del voto, si fue realmente un sacrificio humano o una dedicación perpetua al servicio del Señor, lo cierto es que Jefté cumplió su promesa, incluso a costa de lo que más apreciaba. Este pasaje nos enseña a ser cuidadosos con nuestras palabras ante Dios. Él toma en serio nuestros votos y promesas, por lo que debemos hacerlos con sabiduría. Jefté, incluso en su dolor, mostró fidelidad al Señor, cumpliendo lo que había prometido. Tras la victoria sobre los amonitas, los efraínitas se alzaron contra Jefté, acusándolo de no haberlos llamado a la guerra. Incluso amenazaron con destruir su casa. Un espíritu de envidia y rivalidad surgió incluso después de la victoria. Jefté intentó razonar con ellos, explicando que sí había buscado apoyo, pero que Efraín no había respondido. Ante la necesidad, confió en Dios y avanzó con los hombres de Galaad. Pero los efraínitas se negaron a escuchar y el conflicto se intensificó. El resultado fue una guerra civil en la que Galaad, bajo el liderazgo de Jefté, derrotó a Efraín. Fue un episodio doloroso, ya que hermanos se enfrentaron, trayendo muerte y división a Israel. A pesar de ser un hombre de fe, Jefté también enfrentó las limitaciones humanas y las consecuencias de un pueblo marcado por la rivalidad. Incluso victorioso, el precio de la guerra entre hermanos dejó cicatrices en la historia de la nación. Este episodio muestra que el mayor enemigo de Israel no siempre estuvo fuera, sino dentro. La envidia, el orgullo y la división entre las tribus eran tan peligrosos como las naciones enemigas. Este ejemplo nos advierte sobre el peligro de las divisiones internas en el pueblo de Dios. Jefté gobernó a Israel durante 6 años. Aunque su liderazgo fue breve, su historia dejó un legado extraordinario. Demostró que Dios puede levantar a los rechazados para cumplir grandes propósitos. Su vida estuvo marcada por contrastes, rechazo y exaltación, victoria y dolor, fe y conflicto. Sin embargo, es recordado entre los héroes de la fe en Hebreos 11 como alguien que, mediante la fe, conquistó reinos y alcanzó victorias. El ejemplo de Jefté nos enseña que no debemos permitir que el rechazo defina nuestro destino.
Dios tiene el poder de transformar nuestras debilidades en fortaleza y nuestro dolor en testimonios de victoria. También nos advierte sobre la seriedad de los votos y las promesas ante Dios. La fidelidad de Jefté, incluso en medio del dolor, demuestra que su mayor preocupación era honrar al Señor. Así, Jefté sigue siendo un símbolo del Dios que elige a los improbables, que transforma a los rechazados en victoriosos y que escribe historias de redención a través de quienes confíen en Él. Su legado resuena como inspiración para todos aquellos que alguna vez se han sentido abandonados, pero desean ser instrumentos en las manos de Dios. Deja un comentario y suscríbete para apoyarnos y recibir más historias bíblicas como esta.